tal? Buenas noches, bienvenidos amigos y amigas a una nueva edición, un nuevo debate público con todos ustedes en este día, analizando los temas que son actualidad. Ya saben que después de la elección, de la toma de posesión, mejor dicho, del presidente Francisco Álvarez Cascos, ha llegado el momento de elegir consejeros y hasta viceconsejeros, algunos muy conocidos de todos ustedes porque durante mucho tiempo apareció en esta casa. Nos referimos a Juan Vega, el editor de la página o del periódico digital El Comentario TV. Eso ha sido una sorpresa, bueno, aunque sorpresa relativa, porque Juan Vega ya se había presentado, como saben, como miembro de esta candidatura en su localidad natal. En fin, vamos a hablar de eso y de otras muchas cosas en este día, un día en el que, no sé si eso es un insulto o no, pero Iglesias ha dicho que ese nuevo gobierno, Iglesias me refiero al coordinador de Izquierda Unida en Asturias, ha dicho que ese nuevo gobierno de Cascos es un gobierno de tecnócratas, y lo ha dicho como despectivamente, ¿no? Tecnócratas entiende que es alguien que sabe precisamente lo que está haciendo, que es un técnico en la materia. Otra cosa es que en política tenga más o menos recorrido, más o menos experiencia, pero bueno, ya quisiéramos que en muchas ocasiones quienes nos gobiernan fueran tecnócratas y que supieran de verdad lo que están haciendo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos cuentan nuestros invitados. Les presento a quien hoy se incorpora, que es Pablo Álvarez Meana. Él es miembro de la Junta Directiva del Partido Popular de Gijón, un jovencísimo Pablo Álvarez. Pablo, buenas noches, antes que nada. Muy buenas noches, Víctor. ¿Tienes cuántos años? Recuérdanos. 21, voy a cumplir 22. Ya haces 22. Bueno, da gusto. Antonio Checa, ¿qué tal? ¿Da gusto? Yo tengo alguno más, pero no lo voy a decir. Pero bueno, por eso no te pregunté. A ver si puedo con él, ya veremos a ver. Pero bueno, da gusto tener esa. Sí, no cabe duda. Además, yo cuando me lo dijiste hoy a mediodía, porque bueno, me gusta siempre preguntar, y cuando me dijo, bueno, tu nombre, la edad y tal, y lo define, el currículum ese que tiene es impresionante, digo, hombre, igual que los del otro lado que llevan lo que llevan, ¿no? En el otro partido que busquen a lo que sea. Ahora hablaremos con lo del sándwich que estabas hablando de... Que yo esta mañana estaba, bueno, tomando algunas notas, imprimo lo menos posible, pero lo de Jesús Iglesias no me puede aguantar y lo tuve que imprimir porque quiero comentarlo a más a fondo, ¿no? Bueno, claro, con estos paisanos, o sea, ¿dónde va este país, no? ¿Dónde vamos? Bueno, pues podemos empezar por ahí, por esos nuevos consejeros, algunos no muy conocidos, otros pues llevaban toda su vida militando precisamente en el Partido Popular. No sé qué os parece ese nuevo gobierno elegido por Cascos, Pablo. Bueno, pues a mí me parece un gobierno que desde luego sí que ha adoptado un perfil más bien técnico frente al perfil político por decisión del presidente, de Francisco Álvarez Cascos, y al cual le tenemos que dar por los 100 días de gracia, ver qué va a hacer en todo este tiempo, si cumple las promesas, si las puede cumplir y si soluciona sobre todo los problemas que tiene esta región, Asturias, que son muchos y muy graves. Y eso es lo más importante, o sea, hacer una valoración con el paso del tiempo de si este gobierno ha cumplido o no. Pero desde luego yo le doy un voto de confianza, como no puede ser de otra manera, a este gobierno, que me parece, bueno, pues que no son caras muy conocidas, no tiene demasiada experiencia en la vida política, pero desde luego hay que confiar en que puedan hacer lo mejor por esta tierra y que puedan solucionar los problemas. Ojalá que sea así. Bueno, en principio el apelativo de tecnócratas no tiene por qué ser peyorativo, ¿no? Como lo utiliza Izquierda Unida, ¿no? Sí, yo me vais a permitir, como soy un poco más veterano, me vas a permitir que antes de hablar de los consejeros, más o menos en esa línea, quería hacer dos observaciones previas. Una era la referente al artículo que yo escribí no hace mucho tiempo con el tema de los desacuerdos preelectorales, de cómo la estrategia ha sido, a mi juicio, un desastre. Creo que lo más adecuado era la estrategia de haber hecho todo un acuerdo global, o sea, de entrada y haberlo sacado así y haber llegado a un gobierno verdaderamente mantenido y tal. Pero bueno, lo otro ahora hablaremos de ello. Y entonces realmente en el artículo este mío, como digo, yo llegaba a dos posibles soluciones, que eran las que al final podía haber más intermedias, pero vamos, a dos concretas que creo que eran las que se veía llegar. No fue la segunda, que era la que yo pensé siempre, que el Partido Socialista en el último momento iba a presentar un candidato, con lo que 15 más 4 hubieran sido 19. Por eso, pero no aposté, lo puse en segundo lugar, porque, vamos, fui viendo, porque es que además esto era como una película de estas que nunca acababa, ¿no? Que iba por capítulos, que un día escribías una cosa y si lo dejabas al día siguiente aparecía otra nueva, entonces tenías que estar, y bueno, dije, pues voy a quedarme con estas dos de momento. No lo hicieron, parece ser que el Partido Popular amenazó diciendo que, porque se iba a abstener, pero que si el Partido Socialista presentaba candidato, muy buen candidato, lo vuelvo a repetir, con independencia del partido en el que estuviera, ¿no? A mí Javier Fernández me parece que hubiera sido un excelente candidato y un excelente presidente.
Y evidentemente pues no lo hizo, y el Partido Popular dijo que entonces sí que hubiera apoyado a Cascos, dijo, pero bueno, ya veríamos a ver si lo hubiera apoyado, porque ganas no tenía ninguna. Entonces al final se confirmó la primera que yo tenía anunciada, que como son 3 líneas las leo, ¿no? Que el FAC presentará a su candidato en minoría con sus 16 diputados sin ningún tipo de apoyo, y el PP se abstendrá, aunque pudiera votar en contra, que no puede en este caso, no puede. Hubiera votado de todas maneras, aquí no se podía. Lo que formalizará una legislatura muy convulsa y muy pactista, es que lo digo porque queda escrito, yo ya lo dije en su momento, que va a ser muy convulsa y muy poco pactista, derivando a corto o medio plazo en una nueva convocatoria de elecciones, siempre que lo permitan las generales. Hay un problema de esto, ya no sabe cuándo son, ¿no? Lo que pasa es que con un principado cada vez más precario. La situación que tenemos, yo ayer estuve con cierta persona hablando un buen rato, persona muy entendida de Asturias, y bueno, me contaba que la situación asturiana es verdaderamente caótica, en la que estamos en todos los aspectos, pues cada vez más precario, en gran medida por sus errores, que los ha habido en Asturias, aunque también evidente la coyuntura nacional e internacional, que desde luego no ayuda nada al asunto. Yo lo que pasa es que quedé también el otro día, no lo voy a leer, sobre el tema. ¿Te acuerdas que cuando la última vez fue hacia mediodía cuando salieron todo el discurso de investidura que hizo, y yo pues muy modestamente dije, como no lo he leído porque no me ha dado tiempo, pues prefiero no inventarme cosas, alguno inventa. Yo lo tengo aquí, bueno, eso se lo puede leer cualquiera, las 56 promesas que sacó Casco, y solamente lo resumo en 3 párrafos, que son: primero, creo que son política liberal, no neoliberal, y además sin decirlo despectivamente ni peyoritariamente, todo lo contrario. Me alegro mucho de que sean políticas liberales. Como socialdemócrata fuerte liberal que soy, de luego me alegro de que sean, porque evidentemente la economía de mercado y la apertura es la que tiene que haber en estos momentos. Luego, por lo tanto, que no empiecen, ahora hablaremos de lo de aquí, chico de Izquierda Unida, ¿no? Eso por un lado. El otro tema es el tema que, bueno, políticas sociales. ¿Cómo van a hacer políticas sociales? Pues bueno, ya vienen aquí, algunas son distintas de las sabidas, bueno, alguna cosilla más que menos. Y luego un tema que ha llamado mucho la atención, es verdad, porque hoy lo estuve leyendo hasta en el Confidencial, nada menos apareció, lo del tema que bueno, llamó mucho la atención, el tema del regionalismo, casi nacionalismo de Cascos, que es una cosa que, en fin, quienes, como yo, lo hemos conocido en los buenos tiempos y hemos trabajado juntos, bueno, cada uno en su partido, naturalmente, pero hemos trabajado juntos, bueno, que este hombre venga ahora a hablar de regionalismo. Yo comprendo que es un experto en jovellanos, a mí también me gusta, etcétera, pero bueno, eso no tiene nada que ver con lo que puede ser. Y una cosa es que tú por tu región, como presidente, tires, evidentemente, y hagas, y otra cosa es que, como dijo fue Rosa Díez en su momento, que no hay que ir nunca contra España, hombre, vayamos siempre a favor de España, ¿no? Y venía un poco a decir por el tema de Cascos, que no hable de esto. Este sistema transversal que él quiere imponer, que le da igual que lo voten de la izquierda a la derecha, al centro, de arriba, de abajo, le da exactamente lo mismo, bueno, pues está bien como búsqueda de votos, pero evidentemente yo creo que hay que marcar muchas veces dónde estás situado y dónde te sitúas, ¿no? Y si no, pues, ¿cómo sería? Esto tal. Y entonces, ya pasando directamente a lo que hablabas de los consejeros, pues yo evidentemente, como dice Pablo, a mí en principio no tengo que hacer ninguna crítica, y eso que me gusta hacerlas, pero no, ¿por qué voy a hacer yo una crítica a unos señores que no conozco, que además en principio me parecen buenos, que además, digo más todavía, todos tienen un título universitario, y lo recalco además por lo del otro? Ayer estaba yo discutiendo sobre este tema. Cuando yo entré en política hace ya muchos años, evidentemente no podíamos estar en la universidad nada más que muy poca gente, ¿no? Pues bueno, por los motivos que había. Y entonces, indudablemente, en los partidos acudió lo que había, lo que acudió. Yo he contado muchas veces la anécdota de que, concretamente en Langreo, que yo vivía en aquellos tiempos, el candidato del Partido Socialista, que luego salió alcalde, porque en Langreo el socialismo naturalmente tenía mucho voto, este hombre era ciego. Este hombre venía con poles de la 11. Sí. Pero era tremendamente respetado en el sentido de que, bueno, pues ponían lo que podían, lo que creían, lo que tenían. Muchas veces utilizaban figuras del pasado, del franquismo, tal igual, pero decían, bueno, pues si no hay ningún problema. Pero hemos llegado a un momento donde precisamente se está hablando de la masificación universitaria, etcétera, etcétera, con lo cual, qué menos que tengan un título universitario las personas que van a ocupar este cargo, estos cargos y estos puestos. Naturalmente, toda sección tiene su regla, y puede haber alguno que no digo que no. Luego hablaré, y bueno, pues que no, de Gerardo Iglesias y compañía, pero podrían tenerla. Ahora bien, el tener un título universitario es condición necesaria, a mi punto, pero no es condición suficiente. Porque evidentemente tontos los hay en todos lados, y en la universidad hay muchos tontos también, o sea, también los conocemos, ¿no? ¿Qué tal? Luego, por lo tanto, en principio, a mí me gusta, son gente con su título universitario por un lado, pero es que además parece que a eso le sumas una experiencia determinada. Y claro, cuando ves al consejero de Hacienda, nuevo, ¿no? Que ya es interventor de tal y ya lleva ahí trabajando, al otro ingeniero industrial, ¿qué tal? No digamos nada de Marcos Vallaure, que en fin es una figura aquí en Asturias, en Oviedo, con tal. Que bueno, que luego este hombre a lo mejor en política no lo haga bien, no lo sé, ya lo veremos, pero vamos, indudablemente en principio lo parece. La única que parece que baja un poquitín, como mucho, y digo baja en el sentido de que el tema de infraestructuras me parece un tema muy fuerte, ¿no? El tema de fomento, y yo a esta chica, esta abogada, en vez de que es, no acabo de ver lo que esto, y no digamos nada con el refuerzo de Juan
Vega ahora como ya viceconsejero, cuando yo lo leí, porque en fin, yo a Juan Vega, como sabes, somos amigos, le deseo lo mejor y que sea viceconsejero, pero claro, en infraestructura francamente no me pega. Yo lo mejor, pero además le advertimos de en la que se ha metido. Claro, hombre, yo lo que deduzco de aquí rápidamente, me ha parecido tener intuitivamente de que el tema de infraestructura lo va a llevar Cascos directamente, vamos, directísimamente, pero total y absolutamente. Lo que tiene son unas personas que le van a hacer tal, pero lo va a llevar directamente. Y entonces, como digo, a mí me parece que estas personas son. Por hacer alguna crítica en negativo, pues sí, 9 consejeros son una barbaridad, Cascos. O sea, me parece una barbaridad para una comunidad autónoma como esta y en los tiempos en los que estamos viviendo cuando se están rebajando. Y esa es una de las más pequeñas, 9 me parece que con 7 hubieran suficiente. De hecho, Isabel Pérez Espinosa, la jefa de filas del Partido Popular, fue una de las críticas que le hizo. Le dijo, tendrías que haberlo bajado a 7. Sí, claro, él podrá decir tal, bueno, pues que diga lo que quiera. Otra cosa es que no aparece industria por ninguna parte. Yo no sé, bueno, estará metida en algún lado, como siempre, pero es que no aparece industria, hombre. La industria asturiana, si queremos salir de todo este impasse, realmente tenía su importancia. Otro tema, y este ya es un poco más personal, por haberlo vivido, por haber sido en sus tiempos consejero de Economía y Hacienda, yo nunca he entendido por qué se separan Economía y Hacienda. Yo tampoco. Porque en lo poco, bueno, modestamente en lo poco que he entendido, Economía y Hacienda deben de ir unidos porque simplemente tú necesitas recaudar para luego invertir o, en fin, o gastos corrientes, ¿no? Entonces tienes que tener un poco el equilibrio entre esas dos cosas que lo lleve una misma persona. Pero una persona que se pone a recaudar y el otro dice a mí dame, no, hombre, vamos a conjuntarlo directamente. Es una crítica, no sé cómo funcionará. De hecho, además, yo creo que era ya prácticamente en casi todos los sitios Economía y Hacienda está unido. Yo no lo veo. Me suelo fijar mucho, vamos, desde luego en el gobierno central y me fijo mucho y está en todo. No sé por qué ha sacado esta historia, porque claro, si lo ha hecho por cuestiones de encaje de personas no me sirve, Cascos. Para eso invéntate una consejería o invéntate lo que quieras, me refiero, pero deja las otras cosas como están. Es que verdaderamente no está justificado. Verdaderamente el hecho de que se separe la Consejería de Economía y Hacienda, verdaderamente van ligadas porque son en el mismo ámbito. Sí. Yo, como decía Carlos, lo que más me preocupa es el hecho de que Antonio, ha formado un gobierno pero sin tener en cuenta el resto de fuerzas, es decir, no tiene apoyo suficiente como para sacar todo ese programa adelante. Es decir, en la situación en la que se encuentra Asturias, verdaderamente sería muy importante que hubiese conformado un gobierno sólido, fuerte, como para sacar todas las iniciativas que necesitamos, resolver los 80.000 parados que tenemos, el que somos la segunda región de España con más paro juvenil, y claramente un gobierno que no tiene ese apoyo parlamentario suficiente es el tema que más me preocupa. ¿Eso de quién fue culpa? ¿De Cascos o del Partido Popular? Porque Cascos en su día ofreció un gobierno de concentración y ofreció entrar en el gobierno a todas las fuerzas políticas y quiso hacer pactos de gobierno con todo el mundo. Pero claramente quedó patente en la prensa cómo verdaderamente el Partido Popular sí que quería entrar en el gobierno y quería hacer los distintos programas y las distintas iniciativas, y Cascos le dijo que no. Verdaderamente fue Álvarez Cascos y Foro los que no quisieron al Partido Popular en el gobierno, con lo cual la situación se antoja muy difícil. Y yo, como ha dicho Antonio, hace poco hablaba con Óscar Buznego en la universidad, un politólogo de excelencia, que verdaderamente creemos en que va a haber una convocatoria electoral tras las elecciones generales, porque va a ser muy difícil el poder realizar esta gobernanza en Asturias. Sí, bueno, podemos hablar de esos matices, si quieres. Aunque muy brevemente, efectivamente, vamos a decirlo en claro. Con 16 diputados no puedes gobernar esta región de ninguna de las maneras. Cuando además tienes en contra, y muy en contra además, a los otros grupos. No nos engañemos, porque aquí hablemos en plata, no nos vale decir es que los otros no. Los otros, con el Partido Popular, sabemos lo que pasa. Y eso tenemos que decirlo con claridad. Con el Partido Socialista está muy dolido porque no ha ganado las elecciones y va a ir a por todas. Y ahí, si Javier Fernández es más moderado, pues ahí tiene a Lastra, que ya no lo es tanto, y ya habla de otra manera. Y luego no digamos aquí el ínclito el inefable. Oye, no me habéis dicho nada de Izquierda Unida. Ah, bueno, vale, pues ya lo digo. Mira, aprovecho para decirlo antes de eso. Y ya digo que, vamos, lo copié hoy. Vamos a ver, que este hombre diga que es un gobierno sándwich, pues a lo mejor es muy bonito, yo no sé muy bien lo que significa, es que yo le digo, bueno, una tontería, una sandez de estas que no entiendo. Bueno, queda ahí por ahí. Pero claro, lo que más me ha parecido más molesto de todo es cuando dice que está hablando de estos gobiernos franquistas, de los Lópezes de tal y tal. Mira, te voy a dar una pequeña indicación y si no, cógete los libros. Mira, el franquismo, que yo siempre lo he separado en 3 etapas. Una cosa es el franquismo del 39 al 47-48, cuando acaban con los maquis, que es el franquismo puro y duro, el de verdad, aparte que la situación española era espantosa. Luego hay otro franquismo entre el 47 y el 59, que ya se va moderando un poco. Y luego llega el del 59, que es cuando empieza el plan de estabilización. Y el plan de estabilización es una maravilla. Y lo van a hacer López Rodó, el primero, que era un López. Los otros López me parece que empezaron a llegar detrás, como López Bravo.
Bravo, como López de Letona y tal. Ya quisieran vosotros en Izquierda Unida o en el Partido Socialista actual en Madrid, ya quisieras tener a unos Lópezes de estos técnicos, ya quisierais tenerlos. Porque vamos, no le llegáis ni a la suela de los zapatos a esta gente. Que no tiene nada que ver con el tema de que hubiera una dictadura, porque la valía de la persona es la que es técnicamente y es la que va. Y a partir del plan de estabilización de 1959, que es cuando nada menos que al mismísimo generalísimo le dicen excelencia, estamos en una situación que ya caótica. Si no salimos de esta, esto puede haber otra guerra civil interna porque no llegamos a más. Y entonces es cuando Franco, que de economía no sabía una palabra, pero bueno, quizá con su intuición gallega o la que sea, se dio cuenta y dijo, bueno, pues vamos a empezar con las medidas de apertura liberales, si se pueden llamar así, y vamos a abrirnos al mundo. Ya, evidentemente, ya había venido Eisenhower, el presidente americano, ya se habían hecho las bases en España, en fin, estábamos abriéndonos más o menos un poco. Pero en aquellos momentos vivíamos en una autarquía total y absoluta, donde era solamente con lo que teníamos dentro nos arreglamos, y luego los amiguetes como el de Argentina, que nos mandaba el ganado y el trigo y cosas de estas, pero que, bueno, en definitiva, esto quiero que te lo repases para que te enteres cómo España va a salir de la situación económico-social, que no política, que esa es otra cuestión, aunque evidentemente es distinta, pero que te enteres de ello. Y entonces, hombre, no vayáis por ahí diciéndome meces, y por lo menos, pues haz una crítica tranquila y preparada, decir, bueno, pues este me gusta, el otro no, por esto y por lo otro, pero no, el sándwich tal, en fin, me meces de esto. O sea, así no vamos a ninguna parte con ninguno de vosotros. Bueno, pues que estoy muy caídos, por lo que yo ya me imagino que, en fin, se acabaron, ¿no? Se acabaron consejerías y lo demás, igual. Yo comparto tu valoración, Antonio, porque el hacer una crítica a un gobierno por estar preparado, por estar formado, por ser personas que son gestores y técnicos, es un absurdo, es una memez en toda regla. Porque si precisamente por algo se le ha criticado al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, es por tener a personas que no tienen ningún tipo de preparación, sin estudios y sin una formación. O sea, yo creo que cuanto más preparadas y más formadas estén las personas y tengan incluso un perfil de gestión técnico, es positivo, es para solucionar problemas y son gente experta en su materia. Y yo creo que las críticas al gobierno del señor Álvarez Areces, esto de Francisco Álvarez Cascos, habrá que hacerlas con el paso del tiempo, cuando veamos, pues es que hay este problema y no se ha solucionado, es que la situación sigue igual, o estamos estancados. Pero no ahora, porque haya hecho un perfil, un gobierno técnico. Pablo, las posibles críticas que se hagan, a lo mejor tampoco pueden ser de carácter evidentemente técnico, en el sentido de que ellos funcionen bien como consejeros, que conozcan la materia y la hagan bien, pero claro, hay otras circunstancias, con sus 16 de gobierno, gobernando, etcétera, que son circunstancias políticas y la circunstancia internacional, y que, en fin, el PP pueda gobernar en España y ellos no, en fin, son otras circunstancias que no tienen nada que ver con que sean unos buenos técnicos, lo hagan bien y puedan mejorarse. Pero, en fin, es que a mí, como me molesta mucho que se hagan una serie de críticas tan soeces, tan, en fin, de poco tal, yo no sé si dan esos mítines, ¿no? Ya la gente la convence, pero bueno, que sepa la gente que hay muchos que no, que pensamos que, hombre, que el tecnicismo es bueno y que la gente preparada es lo que más nos alegra. Yo ya lo he comentado una vez que cuando veía los consejeros, bueno, vuelvo a mi tierra de Castilla-La Mancha, los que ha sacado Cospedal allí, claro, me elevaba la moral, porque fulanito, fulanita, tal, no sé cuánto, lo otro, y además, y no solamente es la titulación, son gente entre los 35, 40, 45 años, que bueno, toda una experiencia de esto, del otro, claro, pues te eleva la moral, ya veremos a ver luego. Ahora, si esto lo comparamos con el gobierno de Rodríguez Zapatero de la Moncloa, con Pajín, Naide y compañía, pues claro, te puedes morir, ¿no? Y si los elige universitarios como Moratinos y compañía, pues te mueres más todavía, porque claro, todavía es mucho peor, ¿no? En fin, esto que le quede ahí visto. Desde luego. De los viceconsejeros, ¿queréis decir algo? De nuestro excompañero Juan Vega, de Luis Peláez, que fue durante mucho tiempo, estuvo en el PP, porque fue el que llevaba todos los temas de agricultura, de ganadería, era un auténtico experto en esto. Recuerdo haber ido a alguna rueda de prensa suya de Luis Peláez, haciendo críticas a la Consejería de Medio Ambiente o de Agricultura o de Ganadería, y era bastante certero. Se conoce desde luego ese apartado muy bien y va a ser otro de los viceconsejeros, ¿no? Es verdad que igual podría haber sido hasta consejero Luis Peláez, no sé si vosotros lo pensáis así, pero también hay que recordar un detalle, y es que Luis Peláez durante mucho tiempo estuvo hasta enemistado con Cascos, hasta que ahora volvió, y curiosamente el propio Cascos le nombra viceconsejero. Bueno, no deja de ser curiosa la historia. ¿Algo que queráis decir sobre Bueno, con respecto a los viceconsejeros, yo sí que destacaría como dato que los redujo de 9 que tenía Areces a 7, en ese plan de introducir más austeridad, ha reducido a 2, y sobre todo lo que yo destacaría es el hecho de que el presidente no ha querido pues incorporar a todas esas personas que estaban en el Partido Popular, que con su marcha se afiliaron a Foro y le apoyaron. Ha querido hacer un gobierno no tan marcado políticamente con estas personas, sino más distintivo. Y entonces el caso más relevante es el de Luis Peláez, que era un destacado militante y cargo en el Partido Popular, pero el resto de personas, de viceconsejeros y demás, no tienen esa relevancia con respecto al Partido Popular. Es un gobierno para hacerlo pues más tranquilo, por decirlo de alguna manera.
no tan marcado políticamente. Sí, yo, bueno, antes que se me olvide una cuestión que sí, mira, que esto hago una crítica muy en positivo. Concretamente hay 2 diputados regionales recién salidos de foro, que acaban de tal, y que han presentado la dimisión porque son 2 consejeros. Lo cual, hombre, me parece que ya va siendo ahora también, no está nada mal. Es algo rarito, porque vamos, no dejan el acta de diputado, pero nadie, vamos, absolutamente. No, pues estos 2 lo han dejado, van a nombrar a 2 nuevos porque ellos son consejeros, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el acta de diputado te vale 4 años, y ellos son consejeros hoy y los pueden quitar mañana, o sea que... Pero bueno, indudablemente es un soplo interesante, las cosas como son. En cuanto a lo de los viceconsejeros que citabas, es verdad, porque a mí me chocó mucho que personas, bueno, con experiencia más o menos valiosa, que están, los han puesto en la mesa del Parlamento, Cristina Coto y el otro... no sé cómo se llama, y Pelayo Roce, no, esos 2 concretamente, ¿no? Que yo pensaba que alguno de ellos podía ir, pues no tiene ninguno, y evidentemente ni en consejería ni en viceconsejería, salvo este caso, que hombre, a lo mejor, pues no sé, presiones, bueno, y aparte que yo creo que entiende, porque ya estuvo metido en consejero de Agricultura, de esto entiende. Y no, tampoco tengo que hacer ninguna crítica, o sea, pues en principio no tengo nada que decir. Nuestro común amigo Juan Vega, aquí lo veo muy sonriente, como sonríe él siempre, sinceramente me alegro, pero bueno, que lo de infraestructuras, la verdad no lo acabo de ver ahí, pero bueno, porque él podía haber estado en algo más de periodismo, por ahí metido, como a él le gusta meterse por ahí, pues bueno, estuviera por ahí. Y sí quiero hacer una referencia a una persona que ha salido en el periódico, pero apenas se ha citado. Se han nombrado también los presidentes de los puertos de Gijón y Avilés. El de Avilés no lo conozco. Raimundo Abando no lo conozco, bueno, lo conozco por el periódico, pero nada más. Pero en cambio sí quiero hacer una referencia y mucho al presidente del puerto de Gijón, un tal Emilio Menéndez. Porque este Emilio Menéndez, menos mal, cuando yo era consejero de Economía y Hacienda, él era el director general de Hacienda conmigo. Estuvimos trabajando juntos y desde luego era una persona excepcional, de una valía, bueno, extraordinaria, de esas como estábamos hablando, extraordinaria. Sabe de Hacienda lo infinito, o sea, lo sabe todo. Y además es verdad que era una persona que no le podías colar nada porque no se dejaba, vamos, era de esta gente pura y dura, no se dejaba en absoluto. De hecho, como hoy estaba leyendo en el periódico, lo dimitieron de no sé qué cosas y tal igual porque no se dejó y tal. Y bueno, ha vuelto a resurgir yo, Emilio, me alegro mucho de que te hayan nombrado. Y además que es una persona súper preparada, de contratos y de todo. Tiene ya 60 y pico años, 66 me parece, y lleva más de 40 dedicado a esto, ¿no? Me alegro por él. Bueno, si os parece nos vamos ya a Gijón, ya que de allí venís parte de los 2 contertulios, el 50% al menos, Pablo es gijonés, así que, a ver, nos lo puede contar él mismo porque estuvo en el pleno de ayer, en el que creo el Partido Socialista Izquierda Unida decidieron abandonar el pleno por considerar que la política que está haciendo la nueva alcaldesa es sectaria y excluyente. Ocurre que la nueva alcaldesa ha decidido que solo Foro Asturias y Partido Popular estén en las empresas públicas, en los consejos de administración de las empresas públicas. Desde el Partido Socialista, con cierta sorna, ya dicen que Gijón tiene 2 alcaldesas, la alcaldesa oficial y la del Partido Popular, Pilar Fernández Pardo, ¿no? A ver, ¿qué nos tienes que decir de esto, Pablo? ¿Estuviste en el pleno? Bueno, porque pues sé sí, que te vas a todos los plenos. Ayer estuve en el pleno, en la sesión plenaria, el primer pleno ordinario del Ayuntamiento de Gijón, tras haberse celebrado la sesión constitutiva en junio. Y pues lo que se decidió y se tomaron las primeras decisiones es para conformar toda la administración municipal. Las comisiones plenarias, los consejos de administración de las empresas municipales y lo que son las retribuciones. Aunque es una medida un tanto impopular, las retribuciones tienen que adoptarse y son necesarias para los cargos públicos, porque quien se dedica verdaderamente a la vida política de algo tiene que vivir. Lo que ha pasado es que, bueno, pues fruto de la votación en la sesión constitutiva tenemos nueva alcaldesa y un nuevo equipo de gobierno, Carmen Morillón de Foro Asturias. Y lo que ha pasado es que el Partido Socialista, Izquierda Unida, que llevaban gobernando la ciudad nada más y nada menos que 33 años, toda la democracia, han pasado a la oposición. Y entonces están muy escarmentados y eso les sienta muy mal. Es decir, de pasar a presidir las sesiones plenarias, de decidir todos los aspectos, el presupuesto, en qué se va a gastar todo, pasan a estar en una situación de oposición, de tener que acatar lo que se diga desde la alcaldía y desde el gobierno de la ciudad. Entonces, bueno, me parece muy fuerte que el Partido Socialista y que Izquierda Unida acusen a la actual alcaldesa de sectaria y de excluyente, cuando es que llevan el cargo nada más y nada menos que un mes. Es decir, no se puede hacer esa valoración cuando apenas llevan en el cargo, bueno, un mes. Entonces, lo único que ha pasado es el hecho de que, bueno, pues Foro Asturias y la propia alcaldesa han decidido que en los consejos de administración de las empresas pues estén los representantes de su propio partido y del Partido Popular, porque es el partido con el que tiene, bueno, una ideología similar o se encuentra en el mismo espectro.
Y eso ha hecho, pues, ha causado el enfado del Partido Socialista y Izquierda Unida. A mí no me parece nada mal que, bueno, pues el equipo de gobierno de la ciudad de Gijón quiera garantizarse la gobernabilidad adecuada y sobre todo el control de las empresas municipales, porque todos los partidos están representados donde, en la sesión plenaria, es donde tienen que estar, y ahí están representados todos los ciudadanos. Luego, la decisión tomada no tiene ninguna tacha jurídicamente hablando, es decir, no es irreprochable, es legal, se puede adoptar y por tanto nada que decir al respecto. La sesión plenaria ayer fue muy tranquila, nada que ver con las que nos teníamos acostumbrado en el pasado, cuando quien gobernaba era el Partido Socialista, y no, a pesar de que han dicho de que hay 2 alcaldesas, es una falacia, porque la alcaldesa es en toda regla Carmen Morillón y Pilar Fernández Pardo es la jefa del Partido Popular, que está en la oposición, porque el Partido Popular en Gijón no está gobernando con foro, no hay ningún acuerdo de gobierno, simplemente lo que hay es un apoyo puntual, es decir, nosotros presentaremos iniciativas y medidas y esperemos que el equipo de gobierno nos las apruebe, las que considere oportunas, y nosotros aprobaremos al equipo de gobierno las que pues consideremos también que son necesarias para la ciudad, simplemente esa situación. Y claro, está muy bien las palabras que pronunció ayer Pilar Fernández Pardo. El Partido Socialista e Izquierda Unida están tomando de su propia medicina. Es decir, todo lo que hacían a la oposición cuando gobernaban, pues ahora mismo lo están sufriendo en sus huesos. Simplemente es esa situación. Bueno, yo aquí, más que una opinión, voy a hacer preguntas porque tenía mucho interés en el tema de Gijón. Ya digo que, bueno, hace poco estuve por allí informándome de cosas que me interesaban, porque, bueno, Gijón para mí es uno de los lugares, aparte que está el Sporting de Gijón y la playa, a 30 kilómetros de la capital, que, hombre, eso siempre impone carácter, ¿no? Sí. No, quería preguntar, vamos a ver, Pablo, a mí me ha sorprendido efectivamente un poco la noticia de que en los consejos de administración de las empresas públicas gijonesas, sabemos que dependen de Gijón, del Ayuntamiento de Gijón, sí, que solamente hayan metido consejeros de Foro y del PP. Lo digo porque yo no sé cómo estaba antiguamente, ¿metían un poco por la regla 2, no proporcionalmente de todos los partidos, o solamente de eso? Eso es una pregunta. En la última corporación, el Partido Socialista había designado un representante del Partido Popular en los distintos consejos. O sea, los estatutos los aprobó el Partido Socialista, sí, y no habla de proporcionalidad, habla de decisión del Pleno. Con lo cual, la mayoría del Pleno decide qué representantes van a estar en... Pero bueno, que en los anteriores sí estaba representado el Partido Popular. Había solamente, o sea, no era un criterio proporcional, porque el Partido Popular tenía 12 concejales. Solamente asignaba uno en un consejo de administración. En cada consejo de administración, uno. Uno en cada consejo. No era una regla proporcional, fue la decisión que se adoptó. No era proporcional. Entonces era un sistema como intermedio, ni en proporcionalidad ni lo de ahora que es cero. Bueno, queda un poco... En cualquier caso, tenía mayoría absoluta, pero soy Izquierda Unida, con lo cual poco... Sí, yo opinaría, criticaría lo que fuera, pero... Lo que ha querido ahora el equipo de gobierno es garantizarse las mayorías necesarias en esos consejos de administración con sus representantes y los del Partido Popular. Bueno, es lo que ha querido evitar. No tengo por qué criticarlo, no lo sé. O sea, probablemente, además la cuestión es legal, yo no me meto en ello, y a lo mejor efectivamente también, bueno, la señora Morillón, alcaldesa ahora, pues viene un poco nerviosa, como es lógico, nueva, y quiere amarrar bien, ¿no? Lo cual, pues bueno, tampoco está mal, y si en un futuro la oposición se porta bien, pues a lo mejor va distribuyendo. Pero bueno, no lo sé, yo creo que siempre hay que distribuir un poco, siempre y cuando haya una leal oposición. Lo mismo que un leal gobierno, o sea, me baso en los dos, es decir, la oposición leal tiene que ser colaborar todo lo que pueda, y naturalmente el gobierno, pues también que la oposición hacerle caso y demás. Pero hasta ahí parece que a lo mejor no lo hay, lo que quieren es amarrar un poco. Lo que sí quería decirte es que el Partido Popular está representado y el Partido Popular es oposición en esos consejos, porque no es no somos gobierno de coalición. No, bueno, yo estoy de acuerdo, pero bueno, ahí te voy a meterme un poco más del lío, porque evidentemente el Partido Popular es una oposición eufemísticamente hablando, ¿no? Pero bueno, ya, porque yo lo que quería preguntarte, y bueno, a ver cómo te arreglas y no lo cuentas, ¿no? Y es lo siguiente. La Junta Directiva del Partido Popular, la Junta Directiva Regional, sí, antes de todas estas cosas, dijo: no vamos a apoyar a Foro en ninguna de las partes. Fue una cosa en la que se quedó. Y entre ellas la propia Pilar Fernández Pardo de la Junta Directiva. Que además, como yo digo, una cosa es la Junta Directiva muy grande, es entre congresos, que son 200, no sé cuántos, pero claro, Pilar Pardo es la 5, la 6 o la 4, en fin, desde la importancia importante, la Junta Directiva. Y Pilar Pardo dijo que sí, que de acuerdo, que lo aceptaba, ¿no? Pero luego fue a Gijón y no apoyó el tema. Ya sé que hay muchas tal. Bueno, a ver si puedes dar una explicación de por qué al final apoyó, incluso en contra de lo que había acordado la Junta, que salvo el caso de Siero,
Bien, es verdad que en todos los demás sitios, los de Foro apoyaron a los del PP y el PP apoyó a Foro, o sea, en todos los demás, llámese Valdés, o sea, Luarca y tal, ¿no? Entonces, ¿por qué en el caso de Gijón al final se tomó esa decisión? Que ya sé que la estuvisteis además hablando en la Ejecutiva, que apareció Goñi, que nunca apareció por allí en aquel momento, que ya hubo llamada hasta Madrid y todo, en fin, mucho más complicado. Pero, en fin, ¿por qué? Sí, de eso hablamos aquí en este plato de Teleasturias hace 15 días, bien. Y fue una decisión un tanto compleja, porque es cierto que la Junta Directiva Regional adoptó esa decisión de, ante el hecho de que el partido de Álvarez Cascos no quería alcanzar un pacto global con nosotros, con el Partido Popular, pues se dijo, bueno, pues entonces no va a haber pacto con el partido de Foro. Y esa fue la decisión que se tomó. Entonces, en la Junta Directiva de Gijón, claro, la presidenta sometió esa cuestión a debate de los que allí formamos parte. Y la Junta Directiva apoyó el pacto con Foro, o sea, el darles nuestro apoyo de investidura, no un pacto de gobierno, por un motivo, porque entendían que había que sacar al Partido Socialista, al cual habíamos acusado de corrupción, y que por tanto mantenerles en el gobierno sería ser conniventes con quienes habíamos acusado de corrupción y que no se podía consentir. De todas maneras, sí que debo decirte que hubo quienes en esa situación votamos en contra, cumpliendo con la directriz de la Junta Directiva Regional, entre los cuales me encuentro, porque como yo siempre defiendo, los partidos son unas estructuras con unas jerarquías y ante todo siempre hay que cumplir la directriz del órgano que marca. Pero eso es lo que te puedo explicar al respecto. Ya, no, bueno, puedes seguir preguntando más sobre el tema, pero bueno, no voy a entrar más en ello, porque es que no, ya lo sé que es un tema muy complejo y que al final, lo digo por una cuestión además, porque yo fui partidario desde el primer momento, y no porque lo dijera el PP, que me da lo mismo, ¿no? Que si hubiera sido otro me da igual, que ya sabes cómo hablo yo aquí, me da igual. No, yo siempre fui partidario de la negociación global, porque lo primero que hay que ver son los resultados electorales. Y cuando el pueblo decide lo que decide, te guste o no te guste, al final hay lo que hay. Y entonces estaba claro que tenían que pactar Foro y el PP, pues hombre, pues porque eran muchos años en Gijón de PSOE y tal, lo mismo aquí en Asturias y demás. Y entonces era lo normal. Entonces, claro, una negociación global hubiera sido más lógico, ¿no? Yo no voy a contar otra vez, que ya la conté la primera, que la tuve con Cascos, además, por eso yo contaba lo de esta, no sé por qué Cascos no entró en la negociación global. Y lo digo porque en el año 79, en las primeras elecciones municipales... Hombre, Checa, pero tú eres un hombre experimentado, llámale Oviedo, la razón por la que suponía ese pacto global apoyar apuntalar a Gabino, que estaba cayéndose con una minoría absoluta. Vamos a ver, Víctor, que estoy de acuerdo en lo que dices. Lo que pasa es que yo voy, digamos, como lo he comentado, voy un poco primero a la ortodoxia, es decir, yo creo que la ortodoxia es la aritmética, que no es matemática elevada, es matemática 2 y 2, 4 y 2 y 1, 3, ¿no? Cosas de estas. Y por lo tanto creo que una vez que ocurren esas cosas, los dirigentes políticos tienen que aguantarse y decir, bueno, esto es lo que debe de ser, esta es la ortodoxia. Es verdad que lo que yo pude, o nos pudo pasar en el año 79 con todo esto, en el que, insisto, estaba Cascos y no hubo ningún problema, donde ganáis y sus vamos y lo total, con casos particulares que ocurrían por los motivos que contaba entonces, bueno, es verdad que salvando las distancias, pues ahora han ocurrido otros casos, como son el choque con Gabino, con tal, en fin, lo que todos conocemos, ¿no? Porque está muy bien, y yo comprendo que la gente que está en política, en un partido, pues bueno, tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, cómo lo dice, de qué manera, faltaría más, ¿no? Pero bien, como uno libremente pues puede opinarlo, todas esas cosas están. Pero lo digo porque esto no es bueno para la región asturiana, porque es a lo que voy siempre al final, no es bueno para la región asturiana. Ha ocurrido, y bueno, pues ha ocurrido. Porque y yo dije lo de Gijón, porque si en Gijón llegan a haber hecho caso a lo que la Junta Directiva acordó, y en Gijón vuelve a salir el Partido Socialista, que al fin y al cabo estaba ahí, más los votos que hubiera tenido de Izquierda Unida, bueno, hubiera sido para Cascos un desastre verdaderamente para Foro en aquel momento. Se le hubiera ido la estrategia total y absolutamente si llega a caer aquello en aquel momento. Porque hubo otros ayuntamientos, con todos mis respetos, que son muy bonitos, pero menores, más pequeños, que bueno, sacaron el alcalde apoyando a los del PP, pero bueno, no era lo mismo que el municipio pequeñito tal, que el municipio de Gijón, que hubiera sido verdaderamente el primer varapalo, para no hablar luego de la mesa de la Constitución. Yo comparto tu valoración al 101%, Antonio, porque verdaderamente la actitud que mantuvieron fue una actitud totalmente prepotente. Es decir, ellos, que en Gijón estaban en minoría, necesitaban nuestros votos para poder llegar a esa situación. Yo no entiendo todavía el porqué. Tras las elecciones Cascos no se sentó con el Partido Popular y decir, bueno, dado que nosotros que vamos a gobernar en Gijón, vosotros en Oviedo y el Principado, ¿por qué no hacemos un pacto global de todos los ayuntamientos del Principado y echamos a la izquierda que ha estado gobernando desde entonces y, bueno, ¿en pro de quién? De los asturianos. Es que no se puede entender, o sea, quien ha perdido al no haber un pacto global, y esto tienen que saberlo todos los espectadores, ha sido Asturias y los asturianos. Y eso ha sido muy grave, y el problema ha sido el empecinamiento del líder de Foro. Y ahí es donde ya voy a la parte que decía Víctor, que es verdad.
Es decir, que bueno, conociendo a Cascos, pues evidentemente es un poco difícil el tal. Y bueno, él vino como vino, y es verdad, entonces... Claro, y conociendo a Gabino, ya llegamos a la segunda parte en la que es... Pero claro, si una región está expuesta a que dos personas tal y no pueden, pues bueno. Pero en fin, vuelvo a insistir en que el tema global hubiera sido mejor. Los centro-derechas, que no derechas, se hubieran gobernado, y bueno, más o menos a su manera y con todo lo que ocurría, pero bueno, pues hay que taparse la nariz a veces y aguantar y decir, vamos a hacerlo. Pero si llegan a perder Gijón, esto hubiera sido para Cascos un desastre. Probablemente para los gijoneses de buena voluntad, que querían de una vez, simplemente el cambio, que no se trata de otra cosa, que no son prebendas, no, simplemente el cambio. Y no digamos aquí en el caso de la región. No se llegó a esta situación. Pues bueno, vamos a ver ahora cómo aguanta con sus 16 y yo digo con 3 fuerzas que las tiene además totalmente en contra, no es un poco. Porque hombre, yo también, y lo digo al fin y al cabo, vamos a ver, yo ni me alegro ni me dejo de alegrar. El caso es que yo respeto que Cascos ha ganado las elecciones como uno más y evidentemente ahí está y es presidente y no lo vamos a discutir. Pero hombre, yo creo que una persona que va a ser presidente, que ya lo decían los demás partidos desde el momento en que gana las elecciones, lo normal es que sonría, que dé la mano a los demás, que tal, y amigo, la que ha montado contra todo lo que se movía, pues es una cosa tremenda, incluso a los partidos nacionales, ¿no? Que los ha puesto de vuelta y media como esto, ¿no? Pues bueno, vale, pues oiga usted, tiene 15 ahora, pues 16, pues ahí está, gobierno usted lo que pueda. Pero claro, que no, luego lo que pasa es que ya me la veo venir, vendrá la segunda pelea. Es que no me dejan gobernar, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final, vamos, otra lucha, que al final a nadie nos importa lo más mínimo, lo que nos importa es lo que pasa en esta. Eso que dices, Antonio, es muy importante. Claro. Y es algo que estamos hablando en los últimos tiempos. El mensaje que va a querer lanzar Cascos, porque ya tiene la vista puesta en las elecciones generales, y esto tiene que saberlo todo el mundo, porque precisamente al poco de ser investido en una speech en Oviedo, el señor presidente del Principado dijo, partido, ahora tenemos que centrarnos en las elecciones generales, es vender un victimismo, vender que todas las fuerzas políticas asturianas están contra él, que no le dejan hacer nada, que no puede sacar adelante las iniciativas, que el Partido Popular obstruye todo tipo de actuación, para con un carácter victimista poder salir triunfante en las elecciones generales. Y esa es una estrategia que yo creo que hay que desmontar desde el momento desde el principal instante. Pero aquí si nos quedan 2 minutos nada más y luego ya pasamos a otra si queréis, 2 minutos nada más. Y de repente, porque además ya estamos saliendo como futuribles, ¿no? Yo tampoco me gusta, bueno, si hay que charlar el café y hacemos futuribles, lo que sea, pero tampoco me gusta mucho. No, lo único que digo es que por este camino no van a poder gobernar la región. Desde luego. Segundo, él cree que haciendo victimismo y tal va a conseguir más. Mira, las elecciones cada vez son distintas. Cada vez que hay un proceso electoral las cuestiones son distintas porque el mundo cambia de una forma tremenda. Después, porque las elecciones generales pueden dar, y parece que según las encuestas van a dar un vuelco tremendo. Y cuando aquí venga Rajoy a las elecciones generales y empiece a llorar a la gente del PP, yo lo digo porque siguiendo como estoy en las redes sociales, en Facebook y en todo, lo que veo es que la gente del PP, de aquellos 10,5 millones, tienen unas ganas de revancha política, que no de otro tipo, y que van a votar en masa. Y que hay 14 puntos de distancia, que los dan hasta el país y público, los da todo el mundo. Y entonces, claro, cuando Rajoy venga a llorar, que yo necesito la mayoría absoluta, que ya sabéis qué tal, y automáticamente, señor Cascos, a lo mejor sale uno. Y digo más, él es presidente del gobierno y las ganas que debe tener de estar en Madrid, no puede ser ambas cosas a la vez, ¿no? Con lo cual no acabo de entender su estrategia o la que tiene montada, ¿no? Ese mensaje que lanzas es muy importante, que los asturianos vean que es una fuerza política la que verdaderamente puede favorecer el cambio del gobierno de la nación, que es lo que necesita este país. Solamente una de las fuerzas políticas asturianas puede lograrlo. Y porque además todos sabemos que las elecciones locales, las regionales y las generales, e incluso las europeas, hasta son distintas todas. Cada una es distinta por motivos condicionantes de la gente que piensa de forma diferente. Bueno, señores, nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta seguimos hablando de otros asuntos en este debate público de hoy. Aquí estamos de nuevo con todos ustedes en este debate público de hoy. El presidente de la COE, es decir, el presidente de los empresarios, ayer hablaba de cómo a su juicio se debían llevar algunas cosas en nuestro país. Por ejemplo, decía él, penalizar a funcionarios incumplidores, que la gente no se apunte al paro porque sí. Y sobre todo, y ayer no lo citábamos, pero es curioso, y hoy que tenemos aquí a un joven universitario que acaba de terminar la carrera, pues se lo podemos preguntar, hay que echar, dice él, a los que se tiran 8 años haciendo una carrera. Evidentemente, si es una universidad pública, eso cuesta un dinero, y hombre, una carrera de 4, sacarla en 8. ¿Conoces tú algún caso, Sí, Pablo? a ver, haylos, e incluso de más años para acabar la carrera. Bueno, yo lo que quiero decir con respecto a las palabras del presidente de la patronal, de Juan Rosell,
es el hecho de que comparto plenamente su posicionamiento con respecto a los funcionarios públicos. Es decir, que creo que al funcionario que incumple, como cualquier trabajador en una empresa privada, sí que se le debería de aplicar medidas disciplinarias que establece nuestro Estatuto Básico del Empleado Público, el régimen disciplinario, porque si incumple, pues claramente, bueno, tendrá que recaerle una sanción en el marco del procedimiento disciplinario. Sobre todo hace falta, en el momento en el que vivimos en España, abordar una reforma de nuestro sector público, y eso pasa, desde luego, por los recursos humanos, es decir, por nuestros funcionarios. Es muy importante lograr la administración actual gasta muchísimo, ha crecido y se convierte en un leviatán, y por tanto es muy importante, y yo siempre lo digo, la reforma de la función pública, y eso pasa por lograr una administración eficaz, ágil, moderna, adaptada al siglo XXI, y por ello, bueno, pues los funcionarios tendrían que tener ligadas sus retribuciones a la productividad, a apostar por la evaluación del desempeño, es decir, todo en función de los resultados y de la productividad que realicen. Y con respecto al tema de los estudiantes, hombre, pues yo creo que tampoco se puede ser tan tajante como lo es el presidente de la patronal, porque puede haber personas que por problemas de capacitación, de capacidad, no puedan acabar la carrera en el tiempo establecido. Pero si se trata de personas, entonces, que no lo acaben, o que sea por motivos de vagancia, de desinterés, de pasotismo, en ese caso sí que habría que atajarlo de forma rotunda. Porque estamos hablando de la universidad pública, una universidad que es sufragada con el dinero de todos, y lo que suele pasar es el típico problema que cuando hablamos de estos asuntos dicen, bueno, que lo pague el Estado, y yo siempre digo, no, que lo pague el Estado no, porque eso me incumbe a mí. Es el problema que hay se rompe la relación en lo público entre lo que es la contribución, el pago del impuesto y el gasto. Entonces, en ese aspecto yo sí que creo que en lo público hay que introducir criterios de racionalidad y, por tanto, bueno, no se puede tener a personas que estén con desinterés y con pasotismo en las aulas, sin asistir a las clases y costando un dinero a todos, pero si es por problemas de capacitación, pues en ese caso no estaría de acuerdo. Es decir, que se tienen que establecer cambios y medidas, pero a caso concreto, es decir, las facultades de las universidades lo tendrían que regular caso a caso. Una carrera, leía yo, y como medicina, como pediatría en concreto, le cuesta en una universidad pública, le cuesta a cada alumno que estudia esa carrera 20.000 euros. Preparar a un pediatra o preparar a un médico. Hombre, yo puedo entender lo que dice Pablo, si es una persona, a veces sacas una carrera mientras está estudiando, mientras hace otras muchas cosas. Hay gente con más de 30 y de 40 años en las universidades que han vuelto y se la sacan como pueden, etcétera. Pero hombre, que un estudiante vaya arrastrando la carrera, pues es un dinero que estamos tirando de forma increíble también, ¿no? No sé... A ver, sí, no cabe duda, no, pero vamos a ver. Primero con lo del sector público, que hablaba Pablo. Vamos a ver, el sector público evidentemente tiene que estar sometido exactamente igual que lo que es el sector privado, pero además sin ningún tipo de diferencia. Ya sabemos que algunas ventajillas más tienen por lo que las tienen y porque, bueno, son históricas, y porque luego gente como la Pajín pues se va con los papás al final que los ha hecho polvo porque nadie lo sabía y ahora se sabe y bueno, ya veremos a ver, ¿no? Pero bueno, todo el mundo quiere ir ahí, ¿sí? Claro, naturalmente, ¿no? Pero bueno, dicho esto, lo que pasa es que en el sector público había que diferenciar, a mi juicio, por lo menos 3 grupos de funcionarios, que son los funcionarios de carrera, que han tenido que hacer una oposición y que por lo tanto se han ganado un trabajo. Luego ya veremos su rendimiento, que es otra cuestión distinta, que a lo mejor es lo que este hombre alude, pero eso es una. Otro pueden ser las empresas públicas en general. Pues puede ser uno solo, puede ser tal, bueno, ahí hace falta que esté trabajando gente, naturalmente, con los controles. Y luego, claro, hay un resto que cada vez va siendo más grande, que son los enchufes, los amiguismos, los clientelismos, etcétera, etcétera, que rellenan y rellenan. Bueno, el caso de Andalucía es notorio, 20 y tantos mil han querido meter, que no sé si lo han conseguido, etcétera, etcétera. Con lo cual, claro, se hincha mucho la función pública, destaca mucho y se gasta unas cantidades que no hay manera en estos momentos de deuda pública. Que lo tienen, no ya el Estado, que es el que menos tiene. Normalmente ahí, quizá por los buenos tiempos donde el Estado siempre ha tenido sus grandes funcionarios, sus cuerpos de funcionarios, por aquí parece que estamos hablando de los funcionarios, los de ventanilla, ¿no? Están los médicos, los abogados del Estado, en fin, muchísima más gente. Eso en primer lugar. Y en el momento en que se eliminen todas estas cosas y verdaderamente se tenga la gente que se tiene que tener, pues como bien decía Pablo, toda una evaluación, formación continua, permanente, etcétera, y exigencias. Yo ya sé, y bueno, en cierta medida conozco un poco lo que pasa con los funcionarios, donde, bueno, pues hay bastante manga ancha y demás, porque, bueno, por muchas dificultades. Pero ¿cuál es el problema? Que en una empresa privada normalmente lo que nombran es a un técnico determinado que es el que va a mandar
mandan en esos funcionarios privados. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Que no, que los manda un político, que primero no suele saber casi nada de lo que hace, y bueno, en estos tiempos, insisto, es un desastre los que tienen ahí de directores generales y demás, o de consejeros, no los de ahora, en fin, los que más o menos están, bueno, no digamos los ministros, bastante saben de ello, porque claro, a partir de ahí, ¿de qué van a mandar? Y como son los primeros que incumplen estos altos director general, de secretario de Estado, son los primeros que incumplen toda la vida por haber por los funcionarios a vivir. Luego, no, está bien esto lo que dice, pero claro, hay que empezar por arriba, que es el que tienen que dar ejemplo, eso lo sabemos. En el tema de los estudiantes, yo lo que pasa es que creo que esto viene ya de un poco más de lejos. Yo hablaba antes de la universidad, cuando podíamos ir, pues por suerte, en fin, los que podíamos ir, y en cambio ahora ya se ha masificado. O sea, ahora me parece que es una barbaridad cómo está la universidad, simplemente porque cantidad de chicos y chicas no tienen ganas de ir a la universidad, pero las circunstancias, bueno, familiares, las otras, las de más allá, lo del ver, que bien se ve, pues se meten en la universidad. Y no, lo que hay que hacer es verdaderamente regular los accesos. Yo cuando acaban de salir las notas de selectividad, y claro, cuando yo veo un 90 y tantos % de aprobados, digo, coño, pero ¿para qué hacéis ese curso de selectividad? No me vale de nada. Pon una selectividad donde no más del 50% apruebe, ya, por decir mucho, que a lo mejor, pero la Universidad Británica, solamente el 10% de los que salen de preo, bueno, similares o cursos similares, son los que van a pasar a la universidad. Es decir, hay una criba tremenda en esas universidades. Y aquí tendría que haberla también, no sé si tan exagerada, pero por lo menos. Y sobre todo fomentar algo que yo lo he dicho, además que en Asturias no sé, no me hace mucho caso, el tema de la formación profesional. Es algo de una tremenda importancia en estos momentos, tener una buena formación profesional, donde sean alumnos muy dotados, que puedan salir a cualquier parte del mundo y que en España nos manden, igual que los MIR están tan prestigiados en Asturias, que viene gente de todos lados, tuviéramos una formación profesional que venían del mundo entero a poder hacerla aquí, con idiomas y con todo, ¿no? Y mucha gente, chicos y chicas, pues les gustaría mucho más eso, porque hay gente que no le van los libros, sinceramente, no les van, no les llega, por los motivos que sea, y entonces no los machaquemos a ello, y consecuentemente estamos machacando a las arcas públicas en la forma como se hace. Y es que ese cambio de mentalidad es importante. Parece que todo el que acaba hoy en día el bachillerato tiene que ir a la universidad. No es así. Tenemos, como dice Antonio muy bien, una formación profesional que hay que apostar por ella, y es decir, no todo el mundo tiene que ir a la universidad, y es tan prestigioso el que va como el que se dedica a la formación profesional. Eso sí. Yo creo que no sé cómo se puede lo de limitar los 8 años, tal, la verdad, no. Pero vamos, hay expertísimos, gente muy experta en España, en universidades, que podrían decir, sí, podemos limitarlo. Hombre, al que se pone a los 40 años a hacer una carrera, le dejas que haga, bastante se molesta. Pero a la gente que tal, los de, bueno, alguna forma habría verdaderamente, con certificado de trabajo, estoy trabajando, no sé, alguna manera podría haberla, y tal, o bien, circunstancias físicas, o alguna manera seguro que había para poder limitar. Y desde luego, no nos engañemos, la limitación viene por los exámenes de selectividad, que es donde tiene que venir. Yo me acuerdo que cuando empezaron todo aquello de los, ¿cómo era? De los, así, para los jueces, para no sé qué, el tribunal no sé cuánto, que siempre había sido por oposición, todas estas cosas, ¿no? Y entonces, de buena mente, además fue un gobierno de Felipe González, me parece, el que en lugar de la oposición se lo ha cargado y dijo lo de los méritos, que eso vaya usted a saber lo de los méritos, sí, sí. Lo que pueden ser los méritos. Y siempre, no se me olvidará que cierto amigo mío me dijo, mira, las oposiciones pueden ser muy injustas, pero es lo más justo que puede haber en este mundo. Al final, se colarán 3, pero tal. Y aquí se llaman y quieren que pongan unas reglas distintas. Bueno, señores, hablamos de otras cosas. El Partido Popular tiene lo suyo también, últimamente, sobre todo con Camps, que le está presionando al presidente valenciano para que acepte una sentencia de culpabilidad y evitar así ese mal trago que puede suponer verle en un juicio que sería, desde luego, absolutamente mediático, ¿no? Ya nos imaginamos la situación que se puede vivir. Él es reacio, no parece que vaya a hacer así como le piden, y eso lo que le piden es que pague, sobre todo que pague una multa y que el tema así se olvide y el juicio no se celebre. ¿Qué pensáis que pueda ocurrir? La verdad es que esto viene de lejos y ya se sabía y ya hubo sus dudas. Ya recordáis que fue una de las últimas comunidades en nombrar candidato, Valencia, por eso precisamente, porque estaban ahí dudando en Madrid si le nombraban, si no. A ver, ¿qué opináis? El Partido Popular cree en la inocencia de quien es el presidente de todos los valencianos. Y es que hay que recordar que recientemente ha habido elecciones y el Partido Popular, que preside en Valencia el presidente Camps, ha arrasado con una amplísima mayoría absoluta. Ha ganado un escaño de 54-55, el 90% de los municipios, ha ganado 37.500 votos. O sea, los valencianos le quieren, eso es lo primero. Y lo segundo es que quien es la vicesecretaria general de organización, Ana Mato, ha dicho que confía en la honestidad y en la inocencia de Paco Camps. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es
es que se le acusa de un cohecho impropio pasivo, que no es un cohecho propio, es decir, simplemente es el haber obtenido una dádiva. Entonces no se le estaría juzgando no tendría, o sea, una pena de privativa de libertad, sino simplemente sería una pena económica. Yo lo que creo es que, bueno, se le está dando mucho bombo en la prensa, pero hay otro auto judicial muchísimo más preocupante para este país, como es el del caso Faisán, por ejemplo, si hacemos la comparativa. Y sobre todo el tema, yo sí que creo que jurídicamente habría que revisar este delito de cohecho impropio pasivo, porque nos podríamos plantear en el absurdo de que el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, haya podido caer en el mismo cuando el presidente de Cantabria, el señor Revilla, le acude a visitar y le regala unas meras anchoas. Podría tratarse de la misma situación. Entonces yo creo que jurídicamente en el Código Penal habría que matizar eso que se le acusa de cohecho impropio pasivo, porque podríamos convertir, si no, si se hace una interpretación extensiva, toda la administración pública y todos los parlamentos en penitenciarías. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con la última parte, no, las primeras que has dicho no, porque las primeras son muy políticas. Es verdad que ha ganado las elecciones, pero en fin, eso es normal. Y yo, no, si yo entiendo que eso está bien, si no me discutiría, además es verdad, yo en tu caso lo diría exactamente igual. Y bueno, y lo que sí estoy de acuerdo es que lo del Faisán no tiene, vamos, ni comparación con esto. Entonces no nos engañemos. Lo que pasa es que aquí, le decía yo a Víctor esta mañana, que no parezca que solamente cuando sea el Faisán, no, vamos a hablar de todos los casos. ¿Por qué vamos a negar que aquí se ha cometido por lo menos un error, por decirlo, en fin, suavemente? Vamos a ver. Camps está encausado, por lo visto, está imputado porque le hicieron 3 o 4 o 5 trajes. Es lo que el juez al final ha llegado a la idea de que, bueno, se los regalaron. Y entonces lo va a imputar por eso. Y eso, en el caso de que sea culpable, efectivamente, sería lo del llamado cohecho pasivo impropio o impropio pasivo. Lo cual es una estupidez mundial, porque yo lo he oído a cantidad de juristas que es una estupidez mundial. Otra cosa es que te regalen unos cuantos chalés tipo bono, que bueno, eso es otra cuestión distinta, pero bueno, eso sí. Pero vamos, que te regalen unos trajes, pues como he hecho, sabe Dios los trajes, eso por el tamaño, pero te pueden regalar una sortija muy buena en Navidades o puede ser. Iba a deciros yo eso precisamente, conozco muy de cerca una empresa que se dedica a estas lindes y conozco antiguos consejeros, antiguos presidentes regionales incluso, que reciben unas espléndidas cestas de Navidad en su casa y no una o dos cuando llegan Navidades. No sé si eso también es como esta. Yo decía lo de estúpidamente por una razón, porque lo he oído la cantidad de juristas. ¿Por qué no se hace una ley como en Estados Unidos, donde le limitan que son a $20 los regalos que puedes recibir, o a $15, y a partir de ahí los puedes recibir también, pero pasan al patrimonio nacional, que es completamente distinto? Hay una película estupenda, aquella de, no sé cómo se llama, en la cual bueno, aparece concretamente este tema, ¿no? Sobre un regalo de unas pitilleras. Se recoge en el artículo 426 del Código Penal, pero es que está inconcreto, es decir, el Código Penal no concreta. Entonces, ¿qué consideramos que es cohecho impropio pasivo? Si yo ahora te regalo este bolígrafo, ¿estaría incurriendo en el mismo? Es que eso tiene que limitarse a una cuantía económica, a partir de lo cual... No hay una cuantía, y en todo caso ya digo, es que no tenía ni que verla, porque hagamos como en Estados Unidos una ley en la cual se limitan los regalos a $20, a $15, y a partir de ahí puedes recibirlos, pero van al patrimonio nacional o al patrimonio tal, y entonces pasan a otro sitio. Si tú te lo quedas, sí, porque entonces ya sabes que estás incumpliendo la ley, te lo has quedado y tal. Luego esto es una estupidez. Ahora... Ético no parece que lo sea mucho. Bueno, entonces... No ha dicho la verdad sobre esto. Bueno, a eso es a lo que voy, que el gran problema de este hombre, el problema gravísimo que tiene es que mintió. Porque si él cuando lo acusan de aquello, bueno, después de dar unas cuantas vueltas, dice, bueno, pues es verdad, sí, que este hombre me lo regaló y se cuenta su historia, pues porque éramos amigos y yo le invité a una cena. Bueno, no, se le hubiera dado la gana que gente de asesores tiene. Pues bueno, hubiera pasado sin pena ni gloria probablemente. Pero claro, amigo, el mentir en un político de estas características, y vuelvo a Estados Unidos y tal, o sea, el mentir es una cosa gravísima, y es lo que él tiene. Por eso ahora, cuando lo han pillado por esto, al menos el juez, ya veremos a ver si se prueba, porque de momento una cosa es que te imputen y otra es que verdaderamente se pruebe. Lo que pasa es que lo va a juzgar además un tribunal popular, según parece ser, lo cual tiene mucho más mediáticamente, mucho más movimiento, con lo cual, este hombre, claro, le está presionando el partido, que yo además no acabo de entenderlo, para que pague. Pero es que si él paga los trajes, automáticamente se considera culpable de haberlo hecho, con lo cual le van a dar caña exactamente la misma. Y si no los paga y va al banquillo, hombre, ven en el banquillo a Camps, es un tema, aunque sea por una cosa tan estúpida como esta, si se quiere, pero pudiera ser. Más que nada es una noticia que ha querido recoger la prensa, pero formalmente, y así ha salido en la prensa, el Partido Popular la apoya. Y no le ha dicho que pague, aunque la noticia que se recoge en prensa es esa, porque estaría, si verdaderamente eso fuese verdad, automáticamente se estaría convirtiendo en culpable. Estaría asumiendo que ha cometido ese delito. Yo no, vamos a ver, yo creo que esto, a ver, Pablo, yo creo no es que lo recoja la prensa, es que una personalidad como él, de la tercera o cuarta comunidad española, que es el presidente, la prensa recoge, no, y no digamos nada la prensa de un lado o de otro, claro, todo depende, porque también del otro lado está recogiéndolo, ¿no? Luego en ese aspecto me parece que es normal una cosa de estas por no haberlo hecho. La cuestión, el problema está en que, insisto, puede ir al banquillo y eso, la imagen que puede dar es tremenda, y como él
parece que mintió, o es lo que él no quiere reconocer, sigue pensando que no, que él pagó sus trajes con la farmacia, en fin, todas aquellas cosas, con dinero de bolsillo, entonces quiere hacerlo de esta forma, bueno, pero claro, si va al banquillo y lo declaran culpable, pues el tema es más grave todavía, ¿no? Esa es la cuestión. Es que a mí me parece que una persona como él, siendo presidente de una comunidad y con su prestigio, yo le quiero inteligente como para dejarse ensuciar por 2 o 3 trajes, como ha dicho Mariano Rajoy. La verdad, hasta que el juez diga lo que hay, yo no me lo creo. No me puedo creer que un presidente de una comunidad se vaya a ensuciar por 2 trajes. O por 3 trajes. O sea, yo no creo que se ensuciara, yo lo que creo es que cayó pues en un error de que, bueno, pues vale, en fin, esto hace años, claro, no es de ahora, ¿no? Bueno, pues oye, vale, mándame unos trajes. Yo creo que tampoco le dio importancia, él tampoco lo pensó lo que podía tener de las consecuencias que tiene, ¿no? Pero el problema es que esto está montado así y que evidentemente si lo enjuician y evidentemente lo acusan del asunto, porque es verdad que falta todavía el juicio, no falta todavía, ya veremos a ver cómo sale, pero si lo juician pues sería. Y cuando tú dices que el Partido Popular lo apoya, hombre, esto pasa como en todos los partidos, unos apoyan, otros se quedan a medias y otros pues no saben. Rajoy ha dicho que ya hablará cuando tenga que hablar. Que al final es claro, el último que tiene que hablar, y por eso ya habla Namato, habla el otro de comunicación, bueno, pero bueno, esto es un poco el juego de los políticos, porque vamos a ver, a mí me cae bien, a mí personalmente no lo conozco nada, pero solamente me parece que me cae bien, pero yo no pongo la mano en el fuego ni por él ni por ninguno, yo qué sé si fue verdad que los pagó o no los trajes. Y lo más ¿no? importante es que como político haga una buena gestión, y los ciudadanos valencianos la han apoyado abrumadoramente. Bueno, hay por ahí cada político que en fin, el de Castellón pues también ya lo ves cómo lo apoyan y también... El que le tocó la lotería, eso es suerte, que te toque la lotería tantas veces y no digamos nada, ¿no? Yo de La Gomera, que no me va a dar tiempo a hablar, pues no te bueno, no, si queréis podemos terminar con eso. Bueno, no, divertido, el de La Gomera, lo que pasa es que no triste que verdaderamente los políticos estén encausados por cosas de este tipo, o sea, verdaderamente es triste, ¿no? Ya digo, que hagan una ley donde limiten realmente los regalos hasta donde llega, y si pasan de eso, que pasen el patrimonio, o sea, nada más. Y así además a los políticos los dejará tranquilos, porque ahora qué políticos se atreven en Navidades a recibir un regalo de una pluma estilográfica de 70 euros, ¿no? Bueno, porque en teoría como no hay un límite, no está limitado, pues bueno. En Navidades reciben muchísimos regalos, evidentemente, ¿no? Como es lógico, y digo en la Junta o en el gobierno regional o en muchos ayuntamientos. Es que eso es importante, se le acusa de un cohecho impropio pasivo, o sea, no es que él haya hecho una contratación irregular ni haya una financiación irregular del partido, no es un cohecho propio, entonces se reduce la gravedad de los hechos. No, si la gravedad es muy pequeña por lo siguiente, porque solamente pagará una multa, o sea, ni siquiera, vamos, no hay, solamente una multa, pero es que esto puede derivar en que además del cohecho pasivo impropio, que de momento podrían declararlo, se puede tirar de la manta y decir, bueno, pero ¿y esos trajes? Además, ¿fue por alguna cosa que le hizo a este señor o no? Y como está todo el lío, claro, yo no lo entiendo, porque te pierdes, ¿no? Con el bigote del de más allá. Es verdad que hay gente de la Ejecutiva Valenciana que sí está encausada, pero por otros temas distintos, no más graves. Entonces, ¿está este hombre metido ahí? ¿No está metido ahí? Claro, es lo que viene todo en ese conjunto, pero el juez Flors, en su ¿hasta dónde? Y estamos en elecciones previas y claro, va a haber esto... El juez Flors en su auto rechazó el que haya un cohecho propio de verdad. O sea, el que él haya hecho adjudicaciones o contratos irregulares. Exactamente. Entonces, bueno, señores, nos queda nada, debe quedar como un minuto de programa, así que si me prometéis ser breves, os pido vuestra última opinión sobre un asunto como es los desahucios. Ya estáis viendo que últimamente no todos, pero cuando se notifica un desahucio un poco con una situación un poco dramática, pues hay indignados que van allí en un número aproximado de unos 50, impiden que eso ocurra y ahora hay que empezar de nuevo todo el proceso, con lo cual ganan un tiempo esas personas de permanencia en el piso. ¿Cómo veis esta solución? ¿Pensáis que esto está bien, está al margen de la ley, pero es justificable? ¿No lo es? El último de estos incidentes se producía en Malasaña, cuando impedían estos indignados el desalojo de una anciana enferma de cáncer y de su hijo discapacitado. A cualquiera con 2 dedos de frente y con un mínimo corazón se le ocurre decir que es lógico que a esta gente no les desalojen. En Gijón hubo uno también, una paralización de un desalojo hace unos días. En fin, ¿qué os parece todo esto? No sé si queréis que empiece Pablo. Bueno, muy brevemente, vamos a ver. Lo que pasa cuando uno ve en la televisión los temas de los desahucios y los propietarias del tema, pues en general da pena verdaderamente. Claro, se ven unas escenas que son lamentables. Oiga, pues en estos casos tiene que ser el juez el que tiene que valorar él si esas personas con desahucio sin él pueden quedarse en la calle de esa manera. Que no lo sé. Eso es lo primero. Ahora, los otros que no se pueden consentir, que es a base de unas presiones. Y lo digo porque la ley tiene que estar por encima de todo. Y da pena, verdadera pena, que en un país democrático y en un país donde la justicia tiene que funcionar, ver a unos pobres policías, y digo pobres, que están asustados ahí a ver si les pegan y se retiran.
Entonces, ¿qué pinta la ley en estos casos? Pues creo que no. Cuando haya desahucios, como digo, verdaderamente dramáticos que se pueden ver y tal, coño, pues que actúe el juez. O las asociaciones caritativas, o lo que se quiera, o el Estado, lo que tienen que funcionar, y no todo lo demás. Que por cierto, hoy leía que Zapatero ya ha condenado la deuda a no sé cuántos estados, que se les debe dinero, que así queda mayor gloria de todos los dictadores, aquellos negros y de los otros lados, van a estar encantados de la vida con toda esa deuda. Pero bueno, entonces que de esto, y desde luego en los otros lados, estas cosas de que se monten allí la gente y no dejen de ninguna de las maneras. Pablo. Pues yo pienso que es el legislador el que tiene que actuar y prever en la normativa correspondiente pues una regulación para este tipo de casos. En la situación que vivimos de crisis le toca al Parlamento actuar y establecer qué medida y qué se va a hacer para cuando hay un desahucio, porque las personas no pueden pagar su hipoteca en la situación de crisis que vivimos y son situaciones que no tienen ingresos, no tienen a dónde ir, porque claro, la ley tiene que cumplirse siempre. El imperio de la ley es un principio importantísimo en nuestro Estado de Derecho y yo creo que tiene que cumplirse siempre el Estado de Derecho. Pero ante la situación de crisis que vivimos habrá que proteger a esas personas, ¿cómo? Pues cumpliendo siempre la ley y es el legislador al que le toca actuar. Y yo creo que también habría que actuar normativamente hablando con respecto a los bancos que han querido dar hipotecas a quien verdaderamente no las puede pagar sin las garantías suficientes. Entonces también son culpables y se tienen que hacer responsables. Pero digo que lo que es muy importante también es proteger a la policía, a las fuerzas y cuerpos, porque tienen que ejercer, son ciudadanos más, que les toca ese papel en esta sociedad y que la tienen que realizar con la protección de sus derechos. Por tanto, garantía y cumplimiento del Estado de Derecho y para este tipo de personas, bueno, pues que el legislador apruebe una protección para cuando se produzca el desahucio. No, es evidente que el legislador tiene, pero claro, la actuación del legislador, que ya tiene que haber empezado con estos temas y no con la cantidad de chorradas que están sacando. Esto sí es importante. Pero ojo, mucho cuidado también cuando hablamos que entonces solamente el piso, la vivienda, bueno, todo ese tema hay que estudiarlo detenidamente. Sí. Yo soy partidario, faltaría más, ¿no? Y eso que ya la hipoteca no la tengo, pero soy partidario de que evidentemente solamente el piso valiera. Pero eso tiene otras connotaciones muy complicadas, no es mucho más. Pero bueno, que el legislador se dedique a ello y que la gente esté más protegida, que eso es lo que hay que hacer. Bueno, señores, que nos quedamos sin tiempo. Pablo, muchas gracias por estar Muchísimas aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Debate. Un placer y igualmente... Yo solamente nos ha quedado lo del país, el ataque de Cebrián a... Lo último que quieras decir, Checa, te doy 30 segundos. No, si los 30 segundos son que... No, nos ha quedado bueno ya para la otra. Sí. Pero que ha sido muy interesante lo del artículo de Cebrián en el país, nada menos contra el otro. El propio periódico El País. El periódico, bueno. Pida ya que Zapatero... Esto ya no hay por dónde cogerlo, ¿no? Ahora ya nos pasamos al otro bando, porque pues son los que van a ganar ahora, pues ahora ya... Pero bueno, nos tocará para el otro. Bueno, pues muy bien, estupendamente. Bueno, más adelante hablaremos de ello, sí. Seguro que habrá tiempo. Gracias, señoras y señores, por su atención en este debate público. Mañana volvemos. Hasta mañana.